Muy buena tarde. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de la estimación del tamaño de la muestra para una proporción infinita y finita. Procedemos a compartir pantalla. Muy bien. Tenemos aquí el ejercicio 2.24, en el cual dice que Víctor Rodrigo Hernández, gerente de la radiodifusora Maximin, desea conocer la opinión acerca de la aceptación de su programa. Se afirma que 3 de cada 5 de ellos opinan favorablemente. Para el estudio se requiere una confianza del 95% y un error de muestreo del 4%. Con esta información debemos calcular el tamaño de la muestra. Bien, podemos ver nosotros aquí que 3 de cada 5, ¿sí? Opinan favorablemente acerca del programa de Víctor Hernández. Entonces, para calcular este factor, vamos a dividir 3 entre 5, 3 diagonal 5, y tenemos un 60% opina de manera favorable. Para calcular el complemento, vamos a restar 1, que es el 100%, menos 0.60, que es el 60%, y tenemos que un 40% opina de manera desfavorable. La confianza es del 0.95 o del 95%, y la significancia es igual a 1 menos 0.95. Ahora, para conocer o calcular el valor de alfa medios, o sea, significancia entre 2, vamos a dividir el 0.05 entre 2 y tenemos 0.25. Vamos ahora a restarle al 1, que es el 100%, el valor de alfa medios, que sería igual a 1 menos 0.025. ¿Sí? Este 0.025 es más conveniente seleccionarlo desde aquí. Quedaría 1 menos 0.025 o 1 menos C14, y tenemos una probabilidad de 0.975. Calculamos ahora el número de desviaciones estándar de la siguiente manera. Igual inversa normal estándar. Escriben igual y buscan inversa normal estándar, doble clic, y sería inversa normal estándar de la probabilidad, que es el 0.975, y le damos enter. Tenemos 1.96 desviaciones estándar. Ahora determinamos el cuadrado del número de desviaciones estándar con la función igual potencia, doble clic en potencia. El número es el 1.96 y la potencia es la segunda potencia. Anotamos el 2 y sería igual potencia de 1.96 elevado a la segunda potencia o al cuadrado. Enter. Tenemos 3.84. El error de muestreo es de 0.04. Ahora vamos a calcular el cuadrado del error de muestreo. Sería igual potencia, doble clic en potencia, el número es 0.04 elevado a la segunda potencia, nos da 0.0016. Tenemos aquí la fórmula de la estimación del tamaño de la muestra para una proporción infinita, porque no conocemos el tamaño de la población, ni siquiera se menciona en el problema. Este sería Z al cuadrado por P por Q partido error estándar al cuadrado. Ahora, sustituimos los datos. El primer dato es Z al cuadrado, que sería el 3.84, por P, que sería el 0.60, por Q, que sería el valor de 0.40 que tenemos aquí. Ahora esto lo vamos a dividir dentro del error estándar al cuadrado, que sería el 0.0016. Aquí vamos a multiplicar el 3.84 por 0.60 por 0.40, y luego esto lo vamos a dividir dentro de 0.0016. Al final
vamos a dividir el 0.92 dentro de 0.0016 y tenemos 576. Lo redondeamos hacia arriba y serían 577. Podemos ver que como mínimo tenemos que encuestar a 577 radio escuchas si se desea una confianza del 95% y un error de muestreo del 4%. Bueno, ahora pasamos a calcular el tamaño de la muestra para una proporción finita. Aquí ya conocemos el tamaño de la población. Bueno, podemos ver aquí en este problema 2.25 que con el propósito de mejorar la calidad del proceso de producción de una fábrica de calzado, se desea hacer un estudio estadístico tomando en cuenta que, de acuerdo con registros anteriores, se ha determinado que el 5% de la producción presenta algún defecto de fabricación. Se sabe que la producción total en este caso es de 300 pares de zapatos y se desea trabajar con una confianza del 95% y un error de muestreo del 7%. Bueno, tenemos ahora que el tamaño de la población, N mayúscula, es de 300 pares de zapatos. Calculamos ahora el valor de N-1, que sería 300 menos 1. Y luego, pues vamos a calcular las proporciones que correspondan o los valores que corresponden a cada proporción. Podemos ver aquí que el 5% de la producción representa algún defecto. Entonces, ese va a ser el factor P o el valor P, sería 0.05. 0.05, perdón. Este sería P. Ahora Q, que sería el complemento, sería 1 menos 0.05 y me da 0.95. Tenemos una confianza del 95%. Ahora la significancia la vamos a calcular de esta manera, igual 1 menos 0.95. Calculamos ahora el valor alfa dividido 2 o significancia entre 2, que sería igual a 0.05 entre 2. Y tenemos ahora el cálculo de la probabilidad, que es igual a 1 menos 0.025, que sería el valor de alfa medios. Y tenemos 0.975 como probabilidad. Determinamos el número de desviaciones estándar Z con la función igual inversa. Escribimos in, sería inversa normal estándar, doble clic en inversa normal estándar. La probabilidad sería el 0.975. Sería igual inversa normal estándar de 0.975, enter. Tenemos 1.96. Determinamos ahora el cuadrado del valor Z. Sería igual potencia, doble clic en potencia. El número sería 1.96 elevado a la segunda potencia, enter, nos da 3.84. El error de muestreo, si podemos ver aquí, es del 7%, lo escribimos manualmente. Y luego el error de muestreo se eleva al cuadrado. ¿Cuál potencia? Doble clic en potencia, el número es 0.07, punto y coma 2, porque es la segunda potencia, tenemos ya nuestros datos para calcular el tamaño de la muestra para la proporción, tomando en cuenta que se conoce el tamaño de la población. La fórmula es, n es igual a z al cuadrado por p por q por n, dividido z al cuadrado por p por q, más error estándar al cuadrado por n menos 1. Sustituimos los datos igual. Z al cuadrado sería el 3.84. P sería el 0.05. Q sería el 0.95. El valor de N es el tamaño de la muestra, que para este caso es de 300 pares de zapatos, perdón, el tamaño de la población, que para este caso es de 300 pares de zapatos, y lo anotamos aquí. Abajo, el numerador de la ecuación sería z al cuadrado, que sería el 3.84 que está aquí, por P por Q, o sea, por 0.05,
por 0.95 antes del signo más. Después del signo más va el error estándar al cuadrado, que sería el 0.0049 por n-1, que sería el valor de 999 que tenemos aquí, y ya podemos operar la fórmula. En la parte de arriba de la ecuación vamos a multiplicar 3.84 por 0.05 por 0.95 por 300. Antes del signo más, multiplicamos el 3.84 por 0.05 por 0.95. Después del signo más, multiplicamos 0.0049 por 299 que está aquí. Y abajo, en el procedimiento de abajo, copiamos el 54.74 y sumamos el 0.18 más el 1.46. Tenemos ahora el procedimiento de división, que sería 54.74 entre 1.64 y nos da 33, y lo redondeamos hacia aquí. El tamaño de la muestra para la proporción en este caso sería de 34 pares de zapatos, tomando en cuenta un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 7%. Esto ha sido todo en cuanto a la estimación del tamaño de la muestra para la proporción. Que tengan muy buena tarde.